El impacto negativo del sistema educativo cubano en el crecimiento y el futuro. El impacto negativo del sistema educativo cubano en el crecimiento y el futuro del país. El sistema educativo en Cuba, diseñado y controlado por la dictadura desde 1959, no solo tiene implicaciones políticas y sociales profundas, sino también consecuencias económicas significativas. Este ensayo examina cuánto atrasa al país en términos de crecimiento, los gastos implicados en un sistema educativo ideologizado y sin retorno significativo, y cómo compromete el futuro de la nación cada año que se sigue practicando de la misma manera. 1. Atraso en términos de crecimiento económico. El crecimiento económico de un país está intrínsecamente ligado a la calidad de su sistema educativo. Un sistema educativo eficiente y bien diseñado fomenta la innovación, la competitividad y la productividad. Sin embargo, en Cuba, el enfoque ideologizado del sistema educativo tiene varios efectos adversos: falta de innovación y emprendimiento. La educación cubana, centrada en la ideología del régimen, no fomenta el pensamiento crítico, la creatividad o el emprendimiento. En lugar de preparar a los estudiantes para enfrentar y resolver problemas reales, el sistema se enfoca en la lealtad ideológica. Esto limita la capacidad de los jóvenes para innovar y emprender, factores cruciales para el crecimiento económico. Según un informe del Banco Mundial, los países que fomentan el pensamiento crítico y la innovación en su sistema educativo tienden a tener un crecimiento económico más rápido y sostenido. Desconexión con el mercado laboral. La educación en Cuba no está alineada con las necesidades del mercado laboral global. La formación técnica y profesional está obsoleta y no responde a las demandas de las industrias modernas. Esto resulta en una fuerza laboral mal preparada que no puede contribuir de manera efectiva al desarrollo económico del país. Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, indica que los sistemas educativos que no se adaptan a las necesidades del mercado laboral generan altos índices de desempleo juvenil y subempleo. Pérdida de capital humano. Muchos jóvenes talentosos y educados emigran en busca de mejores oportunidades, lo que resulta en una fuga de cerebros. La emigración de individuos capacitados priva al país de recursos humanos esenciales para su crecimiento y desarrollo. Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, destaca que la emigración de profesionales capacitados reduce significativamente el potencial de desarrollo de los países de origen. 2. Gastos en educación sin retorno en resultados. El sistema educativo cubano consume una parte considerable del presupuesto nacional. Sin embargo, el retorno en términos de resultados es cuestionable por varias razones. Enfoque en indoctrinación en lugar de calidad educativa. Gran parte del presupuesto educativo se destina a la propaganda y al adoctrinamiento ideológico en lugar de invertir en mejorar la calidad educativa, infraestructura y recursos pedagógicos. Esto no produce un retorno tangible en términos de competencias y habilidades relevantes para el desarrollo económico. Un análisis del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos, ICAS, señala que la calidad de la educación en Cuba ha disminuido debido a la priorización de la ideología sobre la excelencia académica. Inversión en programas internacionales. El gobierno cubano gasta recursos significativos en enviar misiones educativas y médicas a otros países como parte de su diplomacia blanda, en lugar de invertir esos recursos en mejorar la calidad educativa interna. La Fundación Nacional para la Democracia, NED, ha documentado cómo estos programas, aunque benefician la imagen internacional del régimen, desvían fondos necesarios para el desarrollo interno. Subutilización de talento. La educación está orientada hacia la producción de cuadros leales al régimen más que hacia el desarrollo de profesionales competentes. Esto resulta en una subutilización del talento y una baja productividad, ya que muchos graduados terminan en trabajos que no maximizan sus habilidades y conocimientos. Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, destaca que la falta de correspondencia entre la formación educativa y el mercado laboral reduce significativamente la eficiencia económica. 3. Compromiso del futuro de la nación. Cada año que Cuba sigue practicando este modelo educativo,
el futuro de la nación se compromete de manera significativa. Desarrollo sostenible y competitividad. Un sistema educativo que no fomenta la innovación ni el pensamiento crítico socava la capacidad del país para desarrollarse de manera sostenible y competir en la economía global. Sin una fuerza laboral bien educada y adaptable, Cuba continuará rezagada en comparación con otras naciones. Según el Foro Económico Mundial, los países que invierten en educación de calidad y fomentan la innovación son más competitivos y tienen mayores tasas de crecimiento económico. Crisis de liderazgo y gobernanza. La falta de una educación basada en el pensamiento crítico y la diversidad de ideas crea una crisis de liderazgo. Los futuros líderes formados en un sistema monolítico no tendrán las habilidades necesarias para gobernar de manera efectiva en un mundo cada vez más complejo y cambiante. Hannah Arendt, en su análisis de los sistemas totalitarios, subraya que la educación que no permite la diversidad de pensamiento conduce a la rigidez y la ineficacia en la gobernanza. Desigualdades sociales. La perpetuación de un sistema educativo ideologizado profundiza las desigualdades sociales. Los hijos de la élite del régimen tienen acceso a mejores oportunidades educativas y, por ende, mejores oportunidades laborales, perpetuando un ciclo de desigualdad y falta de movilidad social. Según la UNESCO, las desigualdades educativas son una de las principales causas de la pobreza y la exclusión social. Ejemplos y datos específicos. Culto a la personalidad. La figura de Fidel Castro se presenta en los libros de texto como un héroe inmaculado. Un estudio del University College London, UCL, comparó los textos escolares cubanos con los de otras naciones y encontró que en Cuba más del 70% del contenido histórico está dedicado a la revolución y sus líderes, en comparación con menos del 30% en otros países de América Latina. Indoctrinación ideológica. Las lecciones de historia y ciencias sociales están diseñadas para glorificar la revolución y demonizar al capitalismo. Un análisis de la Universidad de Harvard destaca que los estudiantes cubanos reciben una educación que enfatiza la lucha contra el imperialismo y la glorificación de los logros revolucionarios, en detrimento de una educación más equilibrada y crítica. Control estatal absoluto. La ausencia de educación privada o independiente es una señal del control totalitario. Un informe del Freedom House subraya que la falta de diversidad educativa en Cuba impide el desarrollo de perspectivas alternativas y limita la innovación pedagógica. Militarización de la educación. Las organizaciones juveniles como los Pioneros y la Unión de Jóvenes Comunistas inculcan la disciplina militar desde una edad temprana. Según un estudio de la Universidad de Miami, más del 80% de los estudiantes cubanos participan en actividades paramilitares y de adoctrinamiento político antes de graduarse de la escuela secundaria. Eliminación de la disidencia. Los estudiantes y profesores que cuestionan la narrativa oficial enfrentan serias consecuencias. La Asociación Internacional de Educadores ha documentado numerosos casos de expulsión y persecución de educadores que intentaron introducir materiales no aprobados por el Estado. Homogeneización cultural. Las culturas afrocubanas y otras minorías son marginalizadas en el sistema educativo. Un estudio de la Universidad de Yale encontró que menos del 5% del currículo educativo cubano aborda la historia y la cultura afrocubana de manera significativa. Nacionalismo exacerbado. La educación está impregnada de un fuerte sentido de nacionalismo que exalta la patria y la revolución. Un informe del Centro de Estudios Políticos y Sociales, CEPS, resalta cómo el nacionalismo se utiliza para justificar la represión de cualquier forma de disidencia. Conclusión. El sistema educativo cubano, tal como está diseñado e implementado por la dictadura, atrasa al país en términos de crecimiento económico al no fomentar la innovación, el emprendimiento ni preparar a los estudiantes para el mercado laboral global. Los gastos en educación, centrados en la ideología más que en la calidad, no producen un retorno significativo en términos de resultados tangibles. Además, cada año que se sigue practicando este modelo compromete gravemente el futuro de la nación, impidiendo el desarrollo sostenible, la competitividad y perpetuando las desigualdades sociales.
Para que Cuba pueda prosperar y desarrollarse, es imperativo reformar su sistema educativo, despolitizándolo y alineándolo con las necesidades y desafíos del siglo XXI.